Y le puse el título a este mensaje. And the title of this message Es ¿por qué no experimento la sanidad? is Why Don't I Experience Healing? Porque es una gran pregunta. Because that is a great question. Llegamos a la iglesia, We come to church, nos ponemos a estudiar la palabra, we study the Bible, the Word, nos ungimos con aceite, we anoint ourselves with oil, we ayunamos, fast, we oramos, pray, pasamos al altar, we come to the altar, pero lamentablemente but unfortunately, hay momentos there are times que tenemos esa duda y esa pregunta. where we have this question and that doubt. ¿Por qué no experimento la sanidad divina? Why don't I experience divine healing? Y te voy a decir algo And I'm going to tell you something acerca de la sanidad divina. of divine healing. Es que yo tomé más o menos 10 años Is that it took me about 10 years. y me puse a estudiar la palabra de Dios. Oh, I took 10 years to study the Word of God. Me iba a conferencias, I would go to conferences. iba a cualquier taller, I would go to any workshop. workshop. Si ves, en mi casa tengo bastante libros sobre la sanidad divina. And if you go to my house, you'll see so many books on divine healing. Me recuerdo que hace varios años I remember that a lot of years ago, me fui a una cruzada de Benny Hinn. I went to a Benny Hinn crusade. ¿Cuántos conocen el ministerio de Benny How Hinn? many of you know Benny Hinn? Pagué mi boleto, I paid my plane ticket. llegué ahí al frente, I went to the very front, hicieron el llamado al altar and they made the calling to the altar, y yo allí estaba. and I was right there. Quiero que ore por mí. I wanted to pray for me. Porque si han visto los videos de este evangelista, Because you've seen the videos of this evangelist, right? tiene una gran unción He has great anointing. y no pude llegar al frente. And I just couldn't reach the front. Y dije, Señor, And I was like, Lord, estoy buscando. I am looking, Un I'm milagro. seeking for a miracle. Y también And also, fue a un taller I went to a workshop que se nombra los cuartos sanadores, that was named the the healing rooms, healing rooms. que son cuartos That these are rooms que tú entras that you go into y algo pasa allí and something happens there y debes de recibir sanidad divina. and you should receive divine healing. Sobre este tema, So with this yo topic, tengo bastante experiencia I have a lot of experience sobre la búsqueda de la sanidad divina about seeking divine healing. y quiero que sepan algo, iglesia, And I want you to know something, church. que muchas veces estamos buscando la sanidad, Many times we are seeking healing, pero no estamos buscando el Salvador. but we are not seeking the Savior. La sanidad está en el Salvador, The healing you'll find in the Savior. está en Jesús. It is in Jesus. Y el Señor trajo corrección a mi vida. And the Lord brought correction to my life. El Señor me dijo, Sammy, And the Lord said, Sammy, deja de buscar la sanidad divina. quit seeking divine healing. Búscame primeramente a mí. Seek me first. Y dije, ok, Señor. And I said, okay, Lord. Pero les voy a dar aquí algunas pautas, But I'm going to give you here a few statements. a few statements. Es que mi español ya está muy avanzado y hay palabras I que need tú no you to teach me. Ya, ok. Primeramente sobre la sanidad divina, So first off, with divine healing, es que los hijos de Dios it's that the children of God, tienen acceso a la sanidad divina. they have access to divine healing. Nosotros somos los hijos de Dios. We are the children of God. Pellizca a la persona que está al lado tuyo. Just pinch the person Y le next to you despierta, tú eres un hijo de and tell them, Dios. wake up, you are a child of God. Y como un hijo de Dios, And as a child of God, tenemos acceso we have access a las promesas de Dios. to the promises God Como un gave. hijo de As a Dios, child of God, tenemos acceso a la sanidad divina. we have access to divine healing. En mi casa, At my home, yo tengo 3 niños. I have 3 children. Y ellos siempre están yendo al food pantry o la And they're always refrigeradora going buscando to the fridge, comida. a la dispensa, a buscar comida to Yeah. look for food. Ya. Pero yo como el padre del hogar, But me, as the father of the home, mis hijos tienen acceso my children have access a todo lo que está en la casa. to everything that is at home, Entonces ellos pueden comer. so they can eat.
Aún si hay veces que ahí la mamá les dice, ya has comido demasiado. Even if the mother tells him, oh, you've had a little too much already. Pero el hijo tiene acceso But the child has access a las cosas de su padre. to the things that his father has. So tenemos un Padre celestial. So we have a heavenly Father. So lo que tenemos que asegurarnos, iglesia, So what we need to make sure of, church, es que pertenecemos a la familia de Dios. we need to assure that we are part of the family of God. Porque tenemos un Padre celestial. Because we have a heavenly Father. Y podemos ir a nuestro Padre celestial And we can go to our heavenly y Father pedirle cualquier cosa. and ask him for anything. Tal vez tú estás buscando tu Casanova Maybe you're seeking for your Casanova o allí tu modelo. or your model. Señor, trae mi pareja Lord, just bring me my better half. que esté de 6 pies de alto, May he be 6 feet que tall. hable como 10 lenguas May he speak 10 tongues, 10 languages. y que tenga una buena cantidad de dinero. And may he have a good quantity of money. Podemos traer cualquier cosa We a can nuestro Padre bring celestial anything to our heavenly Father porque somos sus hijos. because we are his children. So, los hijos tienen acceso a la sanidad divina, So iglesia. children of God have access to divine So, healing, debemos de church. asegurarnos So we need to make sure que pertenecemos la familia de Dios that we are part of the family of God si somos un hijo de Dios. if we are a child of God. Ahora podemos ver So now we can see que la sanidad divina that divine healing fue parte del ministerio de Jesús. was part of Jesus' ministry. Podemos ver en el Evangelio de Mateo, We can see in the Gospel of Matthew, y si quieren hacer un estudio propio, and if you want to make your own study, puedes leer Mateo capítulo 8 y 9 you can read Matthew chapter 8 and 9, y allí vas a notar and right there you'll un see gran número de sanidades a great number of healing que el Señor Jesucristo hizo. that the Lord Jesus made. Vamos a ver algunos de ellos. And let's see a couple of them. Y solamente si quieren notar la cita bíblica, And if you just like to note down the Bible verses, solamente les voy a dar la cita bíblica y la sanidad. I'm just giving you the Bible verses and the healing. Y si quieren notar allí con un lapicero o con su teléfono. And if you just want to make a note there with a pen or your phone. Pero también vemos que en Mateo capítulo 8, And we also see in Matthew chapter 8 que el Señor sanó that the Lord healed la suegra de Pedro. Peter's mother-in-law Porque tuvo fiebre because she had fever. y sabemos, And we know hoy día está mi suegra aquí. Today I have my mother-in-law here. Amamos las suegras, We love the mother-in-laws, pero vemos but we see que allí en ese momento that right at that moment, el Señor Jesucristo our Lord Jesus, oró por la suegra de Pedro. he prayed for Peter's mother-in-law. Tenía una enfermedad She had a sickness, y se levantó and she was able y to comenzó stand a up, atender and she began a los discípulos. to attend to the disciples. En Mateo capítulo 8 Matthew chapter 8. vemos un hombre endemoniado, We see a man, he was demon possessed. demon possessed. Pero también quiero que notes But I also want you to see todas las diferentes sanidades que el Señor Jesucristo hizo. the different type of healings that the Lord Jesus made. So vemos que Mateo capítulo 8 también, So we see here in Matthew chapter 8 que el Señor sanó un hombre endemoniado. that the Lord healed a demon-possessed man. Porque muchos de los problemas que experimentamos, iglesia, Because a lot of the problems that we experience, church, la raíz es espiritual. the root is spiritual. Pero cuando se enfrentaron con el Señor Jesucristo, But when they came front with the Lord Jesus, esos demonios tenían que salir corriendo. those demons, they had to go out running Porque hay sanidad because there is healing en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. So vemos que el Señor sana So we see that the Lord heals a personas people que están bajo la influencia de un espíritu maligno, who are under an malignant evil spirit. Pero también vemos, But we also see, continuando en el libro de Mateo, continuing in the book of Matthew, Mateo capítulo 9, Matthew chapter que 9, el Señor sanó un paralítico, that the Lord healed a lame, un hombre que no podía caminar, a man who wasn't y able to solamente walk. una palabra. And just by saying Y one ese word, hombre comenzó a caminar. and this man, he Y me began to imagino walk. que comenzó a danzar. And I imagine that he began to Ahí se dance.
comenzó a hacer un zapateo, creo. He began to do zapateado. Yeah, zapateo, whatever that is. También vemos And we also see en Mateo capítulo 9 in Matthew chapter que el 9 Señor sanó la hija de Jairo, that the Lord healed Jairus' daughter. Jairus' daughter. Y vemos que esta jovencita And we see that this young woman, estaba muerta. she was dead. Simplemente una palabra del It Señor. was just by one word of the Lord. Y esta jovencita And this young regresó woman, de los muertos. she came back from Y the era una dead. jovencita And she was viva. an alive young woman. También vemos And we also see que el Señor Jesucristo, that the Lord Jesus, también en Mateo capítulo 9, also in Matthew 9, sanó a 2 hombres ciegos. he healed 2 blind Y men. me puse a pensar, And I began to think, ¿cómo es que 2 hombres ciegos andan juntos? Si no how pueden is ver. it that 2 blind men are together if they Pero can't no see? importa. But it doesn't matter. Porque el Señor sanó a estos 2 hombres Because the Lord healed these 2 men que no podían ver. that couldn't see. Y llegó el Señor Jesucristo. And the Lord Jesus Y came. sanidad llegó sobre estos 2 Then hombres. healing came to these 2 men. Y ahora podían ver. And now they were able to see. Y me imagino And I el primer imagine momento the first moment que estos hombres abrieron sus ojos. when these men opened their eyes. Wow. They said, Oh wow. my goodness, okay. Entonces vemos en la palabra de Dios So we see in the Word of God que el Señor that the Lord sanó bastantes tipos de that enfermedades. the Lord healed various types of sickness, Sordos, cojos, deaf, deaf, lame, espíritus malignos, evil spirits, cualquier enfermedad. any sickness. Cuando el Señor Jesucristo está presente, When the Lord Jesus is present, esas enfermedades se tenían que ir. those sicknesses were to go away. Pero ahora vamos a ver en el libro de Mateo, But now we see in the book of Matthew, si tienen sus Biblias, if you have your Bible, vayan conmigo a Mateo capítulo 9. go with me to Matthew chapter 9, Mateo capítulo 9, versículo 20. verse 20, chapter 9, verse 20. Y cuando estaba estudiando todas las diferentes sanidades del Señor Jesucristo, And when I was studying the different type of healing the Lord Jesus did, me paré en esta historia. I stopped in this story. Mateo 9, 20 al 21. Matthew 9, 20 to 21. Dice la palabra de Dios que había una mujer The que word of tenía un God problema de says, fluir de sangre the word of God says that there was a woman who had bleeding, suffered from bleeding. y por 12 años And for 12 years, ella estaba buscando la sanidad. she was seeking for healing. ¿Cuántos años How many years tú has estado buscando sanidad por cierta área en tu vida? have you been seeking for healing in a certain area in your life? Pero esta mujer, But this woman, 12 años. 12 years. So vamos al versículo 20. So let's go to verse 20. Dice así. Dice, en eso una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorroides, perdón esa palabra, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y pues pensaba, si alcanzo a tocar tan solo el manto, me sanará. And it says like this: Just then, a woman who had suffered from bleeding for 12 years approached from behind and touched the end of his robe. For she said to herself, if I just touch his robe, I'll be made well. So, el problema que tenía esta mujer So the problem that this woman had, era el fluir de sangre. it was bleeding. Y por 12 años, And for 12 ella years, estaba buscando la sanidad. she was seeking for healing. Pero ella dijo esta palabra But she said these words, que era tan poderosa. and they were so powerful. Porque dice la palabra de Dios Because the word of God que el says Señor Jesucristo that the Lord Jesus, ya estaba a punto a ir a sanar a otra persona he was about to go heal somebody else. y la multitud And de the personas multitude of people, se le habían acercado. they were so close to him. Y esta mujer And this woman, pensó en sí mismo, she thought to herself, si solamente toco el borde de su manto, if I can just touch his robe, seré
sana. I'll be healed. Si solamente toco el borde de su If I manto, could just touch the end of his robe, eso es suficiente that is enough para ser sana. to be healed. Algo de acuerdo a la sanidad divina, iglesia, Something according to divine healing, es church, que la fe es necesaria. is that faith is Es que necessary. necesitamos una oración de fe. Is that we need a prayer of Es la faith. manera que el Señor se mueve It's the way that the Lord cuando el moves. pueblo de Dios When the people of God, se mueve por fe. when they move by faith. Y esta era la acción de fe And this was the action of que faith esta mujer tenía que tomar, that this woman had to take, porque había escuchado because she had heard que había un hombre that there was a man con el nombrado Jesús named Jesus que estaba sanando personas, that was healing people. y ella dijo, And she said, yo voy a ir, I am going. yo necesito ser sana I need to be healed. y yo voy a hacer lo necesario, And I will do the necessary. y aunque no pueda hablar con And él, even if I can't speak to aunque him, no lo pueda tocar, even if I can't touch si him, solamente if I could just toco el bordo de su manto, could just touch the si end of his solamente robe, toco ese bordo, if I could just touch yo the voy a end, experimentar sanidad I will divina. experience divine healing. Y esas son las acciones de fe, And those iglesia, are the actions of faith, que church, mueven la mano de that Dios move the hand of como God. iglesia As a y church como hijos de and fe. as children of Tenemos faith, que movernos por fe. we need to move by So, ¿cuál faith. es la acción de fe So what is the action esta of faith tarde this afternoon que el Señor está demandando de ti? that the Lord is demanding from you? Porque a veces nos incomodamos. Because sometimes we're just uncomfortable. O decimos, ¿qué va a decir la gente? And we say, oh, but what are they going to say about me? ¿Qué va a decir las What are personas? the people going to say? Si hago eso, qué If vergüenza. I do that, oh my gosh, that's shameful. Y limitamos el poder de Dios And en we nuestra vida, limit the iglesia. power of God in our lives, church. Amén. Amen. So, ¿cuál es la acción de fe? So what is the action of Y faith? dice la palabra de Dios And the word of God en Mateo says capítulo 9 in Matthew chapter 9 que el Señor sintió that the Lord felt que poder había salido de él. that power had run out from him. So, el Señor notó, So the Lord was able to notice. ni se había dirigido a esta mujer, He hadn't even seen this no woman. tenía una conversación con He ella, didn't have a conversation pero with la her. acción de fe de esta But mujer the action of faith this woman made movió la mano de Dios moved the hand of God sobre su vida upon her y life, ella recibió and she was able to sanidad receive divina. divine healing. Y me imagino ese momento And I just imagine that que moment ella notó where she noticed que el fluir de sangre ya se había terminado. that the bleeding had stopped. Levantó sus I manos, can gritó imagine her aleluya. hands. She lifted them up and just screamed hallelujah. Amén. Amen. So vemos que el Señor sanó So we see that the Lord healed físicamente, physically, espiritualmente, spiritually, mentalmente. mentally. So hay diferentes formas So there are different types or ways que el Señor sana. that the Lord heals. Y sabemos And we know que el Señor tiene la respuesta. that the Lord has the answer. So una pregunta, So a question, ¿cómo es que el Señor sana? how is it that the Lord heals? Primeramente, First off, tú puedes hacer una oración you can make a prayer ahí en tu casa, right at your en tu home, recámara, in your bedroom, en Walmart, at en Walmart, cualquier lugar. at any place, Los tacos at Guaymas, no sé Tacos dónde comes. Guaymas, wherever you eat, whatever restaurant. Y tú puedes hacer una oración directamente con el And Señor you can just have a prayer directly with the Lord y pedirle a Él, and ask Him porque Él es tu Padre Celestial. because He is your Heavenly Father. So, primeramente, So first off, es la oración directa. it is the Di direct conmigo prayer. una oración directa Say it con el with me, Señor. a direct prayer with the Lord. ¿Ok? Esa es la primera So forma. that's the first way. La segunda forma The second way está en el libro de Santiago. is in the book of James, Santiago capítulo 5. James chapter 5, Y vamos a ver and we are going to see que en la palabra de Dios, that in the Word of God, el Señor the Lord unge a ancianos anoints elders en la iglesia in the church para orar por los to enfermos. pray for the sick.
So tenemos varias opciones, iglesia. So we have different options, church. Podemos ir directamente con el Señor, We can go directly to the Father, pero to the también a Lord, través de las personas de Dios. but also through the people of God, Los creyentes, los the ancianos. believers, the elders. So en Santiago capítulo 5 So in James chapter 5, y comenzando la segunda semana de octubre, and beginning the second week of October, vamos a hacer un estudio sobre el libro de Santiago. we will have a Bible study on the book of James. Y vamos a estudiar los 5 capítulos del libro de And Santiago. we're going to study the 5 chapters of the book of James. So en octubre So in October, van a tener un gran conocimiento del libro de Santiago. you'll have great knowledge of the book of James. So Santiago capítulo 5, So James chapter 5, versículo 14 al 16, verses 14 through 16. dice así. Dice, ¿hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho, y si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. It says like this: Is anyone among you sick? He should call for the elders of the church, and they are to pray over him, anointing him with the oil and in the name of the Lord. The prayer of faith will save the sick person, and the Lord will raise him up. If he has committed sins, he will be forgiven. So dice la palabra de Dios So the word of God que hay says algunos pasos. that there are a couple steps. Primeramente, First off, dice la palabra que debemos de llamar a los ancianos de la iglesia. it says that we should call for the elders of the church. Si hay alguno enfermo en la iglesia, If there is anyone sick at church, si tú estás pasando por una enfermedad, if you are going through a sickness, los ancianos de la iglesia the elders of the church, deben de saber. they should know Debes de llamar a la iglesia. that you should Debes de call tener una conversación church. conmigo, con Pastor You Tyler, should have a conversation with me or Pastor para que Tyler nosotros podamos orar por ti. so that we can pray for you. Porque si no nos damos cuenta, Because if we don't know about ¿cómo this, podemos orar? then how are we to pray? Especialmente Especially si una persona va al hospital, if a person goes to nos the debemos de dar hospital, cuenta. then we should know. se deben de pasar la voz. You guys should pass the voice. Dile al Pastor Sammy Tell Pastor Sammy que estoy en el that I'm hospital. at the hospital. Tuvo un accidente. I had an accident. Y yo como su pastor And I, as your pastor, voy a ir a visitarlos. I will go visit you. Y voy a orar por And I ustedes. will go pray for you. Pero también But also, hacemos oraciones de fe aquí en el altar. we have prayers of faith here in the altar. Y por eso hacemos un llamado. And that is why we make the Si calling. hay alguna persona enferma, If there is a person who is si hay sick, una persona que está pasando por una aflicción, if there is a person who's going que through pasen al affliction, frente. then come to the front. Y luego ¿qué es lo que dice la palabra? And then what does the word say? Que debemos de ungir con aceite. That we are to anoint with oil. Pastor Tyler, ¿me puedes? Sorry, I was Pastor speaking Tyler, to you in can you- Spanish. Do you have any anointing oil? Muchas gracias, Pastor Tyler, por ese aceite. Thank you very much, Pastor Un Tyler. aplauso para el Pastor Give Tyler. him a hand. No, pero un aplauso, But a Come good on, there one, we a go. good one. So, algunos hacen esta pregunta. So many of you have this question. ¿Por qué ponen aceite sobre mí? Why do they put oil on ¿Qué me? es este aceite? What's this oil? Es bíblico, iglesia. It's biblical, church. Yo he estado en servicios I have been at services, at donde gatherings, los ancianos y los pastores where the elders and te llenan de pastors, tanta aceite they fool you, they fill you up que with so hasta much puedes freír oil un pescado that con ese you can aceite. fry a fish with that oil. Pero no es el aceite que tiene el poder, iglesia. But it is not the oil that has the Tú power, puedes ir a church. Amazon o puedes ir a una tienda cristiana y puedes comprar este aceite. You can go to Amazon, you can go to a Christian store and buy this oil. Es lo que representa este aceite. But it is what represents Es this la oil. presencia de Dios. It's the presence Es el of God. Espíritu de It's Dios. the Spirit of God. Amén. Amen. So nos estamos moviendo por fe, So we are moving by faith, ungiendo con aceite, anointing with oil, pero es la oración de fe, iglesia. but it is the prayer of faith, Ahí church. está el poder. That's where the power is. La oración de fe. The prayer of faith. So dice la palabra de Dios So the word of God says que es el ungir
that it is the anointing y la oración and the prayer que produce resultados that produces results en la sanidad. in healing. Amén. Amen. Amén. Amen. Pero también vemos, iglesia, But we also see, church, que hay obstáculos that there para are la sanidad divina. obstacles for divine healing. Hay obstáculos que experimentamos. There are obstacles that we go through. Antes de leer esta lista, And before reading this list, quiero hacer un énfasis I want to make an emphasis que el Señor tiene el tiempo divino, ¿ok? that the Lord has the divine time, okay? Él es soberano. He is sovereign. Porque hay algunos Because there are few que simplemente buscan al Señor that they just seek the Lord porque están buscando que el Señor sane una área de su vida. because they are seeking for the Lord to heal an area in their Pero lo life. que el Señor quiere de ti But what the Lord wants from you es tu corazón. is your heart. Y en esa búsqueda, And in that seeking llegar a la iglesia, to come to church, el Señor the Lord, está suavizando tu corazón. He's softening your heart. So, el Señor puede usar esa enfermedad, So the Lord can el use Señor that puede sickness. usar ese problema The Lord can use that problem para salvar tu alma. to save your soul. Porque primeramente, Because first, el milagro mayor the greatest es la miracle salvación, iglesia. is salvation, church. es la salvación, It is salvation. la salvación de tu alma. The salvation of your soul. Eso es lo que le interesa al Señor, That is what the Lord cares about. tu alma eterna. Your eternal soul. Amén. Amen. So, el Señor tiene el tiempo divino. So the Lord has a divine timing. Él se mueve He moves cuando Él se quiere mover. when Amén. He wants to move. Amen. Amén. Porque algunos tratan al Señor como una máquina de Coca-Cola. Because many, they treat the Lord as a Coca-Cola machine. Señor, ya puse mi moneda, Okay, Lord, my Ya coin hice is la in oración. there. I prayed. espero mi milagro. I'll just wait for a miracle ¿Dónde está now. mi milagro? Where is my miracle? Señor, ya lo hice. Lord, I did Ahora it. tú lo tienes que hacer. Now you have to do it. Pero si llegamos al Señor con ese corazón, But if we come to the Lord with this heart, eso no es la manera then that's not the que way debemos de dirigirnos hacia el that Señor. we should direct ourselves to the Lord. Debemos primeramente buscar una relación con Él We should first off seek a y relationship que Él with tenga Him nuestro corazón. so that He can have our heart. Porque el mandamiento mayor Because the major commandment es que amamos al Señor con nuestra alma, fuerza, mente y corazón. is that we may love the Lord with our soul, our mind, our strength, and our heart. Amén. Amen. Amén. So, más quiero hacer ese énfasis. So I just wanted to make that emphasis. Que el Señor tiene su tiempo divino. That the Lord does have His Y Él es soberano. divine timing and He's sovereign. Amén. Amen. Amén. So, el primer obstáculo, So the first obstacle, obstáculo para la sanidad, the first obstacle to receiving healing está en Mateo capítulo 13, is in Matthew chapter 13, versículos 57 y 58. verse 57 and 58. El primer punto es la falta de fe. The first one is lack of faith. So, necesitamos fe. So we do need faith. Amén. Mateo 13, 57 dice así. Y les era muy difícil entenderlo, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. It says like this, and they were offended by him. Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown and in his household. And he did not do many miracles there because of their unbelief. Entonces el Señor estaba haciendo milagros, So the Lord was doing miracles, pero era muy difícil but it was so difficult en su propio pueblo, right at his own hometown porque la gente decía: because people would say, ¿no es este el hijo de José y María? isn't this Joseph and Mary's ¿No son? es el hijo que yo estaba jugando fútbol hace cuando era pequeño? Isn't he who played soccer with me when we were little? No jugaban el fútbol I mean, en esa temporada, They pero probably didn't play soccer back then.
Pero en ese momento But at that time, había un obstáculo en las there personas. was an obstacle in these people, Y era que las personas estaban familiarizados con el Señor, and it was that these people, they were familiarized con esa parte with the humana, Lord, with that human y part ese of era un him, obstáculo. and it was an obstacle for them. Y no tenían la fe necesaria And they didn't have the necessary faith en el Señor in the Lord para recibir esa sanidad. to receive that Y healing. por eso el Señor dijo, And that is why the Lord said, perdón, por eso la palabra de Dios dice or that is why the que el word Señor said solamente pudo hacer pocos milagros en su propia tierra that the Lord was able to make a very few miracles in his por la own incredulidad hometown de las personas. because of the unbelief of these people. Ahora, para nosotros hoy día, So now for us today, hay algunos momentos there are some times que llega como un espíritu familiar, no familia como padre, hijo, pero conocimiento familiar, that there is a spirit like in our family within, familiar, like a familiar spirit, like our father, our son, not that. or not Yeah, that. I'm using the word familiar, not family. Oh, Familiar. familiar, Yeah, not familiar, familiar. Que a veces decimos nosotros mismos, that. And sometimes we say to ourselves, oh, el pastor va a hacer un llamado, oh, pastor's going to make a calling, va a decir que pase al and he's going to frente, tell us to go to the front, va a orar por and he's mí. going to pray for me. Oh, yo crecí en el evangelio. Oh, I was raised in the gospel. Ya sé lo que hacen en esas iglesias I know cristianas. what they do in those Christian churches. Y si nos ponemos a tener, hay que decir, esa forma de pensar And if we begin to think this way y estar familiarizado con todo lo que hace el Señor, and think that we're familiarized with everything that the Lord does, entonces nunca vamos a recibir. then we're never going to receive. O van a imponer manos, Oh, they're gonna put hands on va me. a subir allí el ministro de alabanza a And tocar then the algo, una worship leader's gonna go musiquita. up there, play something, play a song. Y muchas veces And many times es bien difícil it is so difficult para los hijos de Dios, for the children las of God, personas que han crecido en la for iglesia, the people that have been raised in las church, personas que vienen a la iglesia, the people that come to es muy church. difícil para ellos It is so difficult for them recibir un milagro to receive a miracle porque ya tienen como eso en su mente. because they already come with that Oh, yo ya sé mindset. lo que van a hacer, Oh, I know what they're going to do, pero nada va a pasar. but nothing's going to happen. Y cuando tenemos esta forma de pensar, And when we have this mindset, limitamos la obra del Señor we limit the works of the Lord, y no invitamos and we do not la obra invite divina de Dios. the divine work of O God. tal vez una vez alguien te ha dicho, quiero orar por ti. Or maybe there was a time when somebody tells you, I want to pray for Le you. cuentas un problema You tell them a problem, y ellos te dicen, voy a orar por ti. and then they tell you, I'm going to pray for you. O sí puedes orar, Oh yeah, you can pray, pero no creo que algo va a pasar. but I don't think anything's going to happen. Sí me explico, Do iglesia. I explain myself, church? Muchas veces los hijos de Dios Many times, Los children of God, creyentes the believers, limitan el poder de Dios limit the power of God porque ya tienen en su mente because in their lo que mind, Dios puede hacer. they think they know Necesitamos what God can do. ampliar And we need to nuestra expand mente our y mind creer en cosas and mayores, believe in major things. porque esa es la atmósfera Because that is the de la sanidad atmosphere divina, of iglesia. divine healing, church. Amen. Amen. Toma fe, iglesia, Have faith, y church. tenemos que tener fe. And we have to have faith. Igualmente, And just like cuando this, alguien nos pida a nosotros when somebody asks us que oremos, to pray, tenemos que orar. we need to pray. Y aunque no sabemos cómo orar, And maybe if we don't know how to pray, simplemente decir estas palabras. then just simply say these Señor, words. sánalo en el nombre de Jesús. Lord, heal him in the name Y of tomar ese Jesus. paso de fe, And take iglesia. that step of faith, church. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to Necesitamos please pasos de God. fe. We need steps Y of faith. creo, iglesia, And I do que el believe, Señor nos church, está llamando that the Lord is a un calling nivel us nuevo como to iglesia, a new level as donde a vamos a ver church, cosas where we'll mayores. see major ¿Lo things. crees? Do you believe it? ¿Lo crees? Do you believe it? Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. So yo siempre estoy notando So I am always noticing cómo están ahí sentados. how everybody's sitting there, Algunos así. some of, like this, ¿Cuándo va a terminar el pastor? saying, when is pastor going to finish?
que ya me está picando aquí la tripa. because my belly is rumbling. Esos tacos. Those tacos are calling my name. Pero si llegamos con ese espíritu, But if we come with that spirit, ¿cómo se va a mover el Señor? how is the Lord going to move? O si decimos, Or es if que we mi say, vieja me trajo a la iglesia Oh, de it's nuevo. because the wife, she just brought me to Yo church nomás again. estoy aquí I'm just here por ella, because of her, ¿verdad? right? Se ríen, pero You're son laughing, cosas verdaderas, But it's iglesia. real Los things, conozco. church. I know you. Los conozco, I know conozco mis you. ovejitas. I know my sheep. Los conozco. Ok, so primero de ellos, los obstáculos es la falta de fe. So the first obstacle is the lack of faith. Necesitamos aumentar nuestra fe, We iglesia. need to increase our faith. Increase our faith, our Emmy. faith. Amen. Increase our faith. Okay. Número 2. Number 2, El pecado oculto. it is the Hidden hidden sin. Tú puedes ver en la palabra de Dios You can see in the Word of God que la sanidad divina that divine healing y el perdón de pecados and the forgiveness of sin, van juntos. they go hand in hand. Muchas veces, Many times, cuando el Señor Jesucristo sanaba a las personas, when the Lord Jesus healed people, Él decía estas palabras: he would say these words: tus pecados son perdonados. your sins have been forgiven. ¿Y por qué el Señor Jesucristo dice esas palabras? And why would the Lord Jesus say these Si words? la persona está buscando la vista, If the person is seeking to their sight, está buscando caminar, they're looking to be able está to walk, buscando ser libres de esos demonios, they want to be freed of these demons, porque la raíz, iglesia, because the root, church, de muchas de los, hay que decir, las enfermedades que experimentamos, the root of the sicknesses that we go through, la raíz es el pecado. the root is sin. Y por eso dice la palabra de Dios, And that is why the Word of God says, igualmente en Santiago capítulo 5, also in James chapter 5, es que debemos de confesar nuestros pecados unos a los is otros. that we should confess our sins one another. Y uno dice, ¿es cierto eso? And maybe you ask yourself, is this true? Sí, está en la palabra de Dios. Yes, it's in the Word of God. Porque lo que quiere hacer el enemigo en tu vida Because what the enemy wants to es do que in tú your life escondas todo is for you to hide y que everything cierres la puerta. and for you to close the O door. no vamos a hablar de esa cosa. we're not going to speak about that. Y por dejar esa cosa en el closet, And by leaving that in the no closet, experimentamos las cosas nuevas en el Señor. then we can't experiment the new things in the Lord. O quiero recibir sanidad, Or if you want to receive pero Señor, healing, no toques esta área oscura de mi but vida. Lord, just don't look at this No dark toques place in my este life. pecado oculto. Don't touch this hidden sin. Y por eso dice la palabra de Dios And that is why the Word of God que es bueno says tener una persona that it is good to que have le a rindes person cuentas, who you come to que esa persona puede orar por ti. that holds you accountable, that can pray for Y you. no es una persona común. And it is not a common person. No es la vecina Juanita que le gusta chismear, ¿ok? And it is not our neighbor Juanita who likes to gossip. Oye, Juanita, déjame te digo algo. Hey Juanita, let me tell you something. Tengo esta cosa. I have this Ay de thing mí, here. cuéntame. Así Oh, siempre, ¿verdad? tell me. Lo que le They're gustan los always like chismes that, es right? cuéntame más. The ones who like to gossip, they always Oh, answer, "Oh, tell me more." Para orar, ¿verdad? to Cuéntame pray, más. right? No. Pero debemos de buscar personas de fe, But we need to seek people of faith, personas que son parte del cuerpo de Cristo, people who are part y of the hablar body con of esas Christ, personas and talk to these y people decirles, and tell them, ¿sabes qué? You know what? Estoy batallando con esta I cosa. am battling this ¿Puedes thing here. orar por mí? Can you pray for me? Y cuando sabemos que rendimos cuentas hacia el Señor, We know that we are going to be accountable by the Lord, pero también but also, es bueno rendir cuentas a las personas de but fe. it is also to do it with, it's good to do it with the people of faith. So, el pecado oculto, iglesia, So the hidden sin, church, es algo It is que limita something el poder de Dios. that limits the power of God. Pero declaro en el nombre de Jesús But I declare in the name of Jesus que vamos a abrir ese closet. that we're going to open Lo that vamos a closet, entregar al and Señor. we're going to give it to Y the vamos Lord. a decir, Señor, estoy And libre we're going to say, Lord, para I aceptar am free. cualquier cosa, I am free to cualquier accept cosa anything, divina, anything sin divine, límites. without limits. Amen. Amen.
Amen, amen. Número 3, Number 3, la falta de perdón. the lack of forgiveness. Uy, ay, 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 pastor. Oh, Pastor. Todo estaba bien. Everything was good. Pero cuando hablas acerca del perdón, But when you talk about forgiveness, porque dice la palabra de Dios because the word of God en says Mateo capítulo 5, in Matthew chapter que 5 antes de entregar nuestra ofrenda al Señor, that before we give our offering to the Lord, si estamos enemistado con nuestro hermano, if we are in a fight with our brother, necesitamos ir then y we pedirle should go perdón. and ask for forgiveness. Entonces podemos traer Then we can- nuestro sacrificio o nuestra ofrenda al Señor. And then we can bring our sacrifice or our offering to the Lord. ¿Cuántas personas How many people se ponen a orar? begin to pray Están buscando un mover de Dios, and they're seeking the move of God, pero por esa ofensa, but because of that offense, eso limita el poder de Dios. that limits the power of God. So, or the move of primeramente, God. iglesia, So first off, church, Necesitamos ir a hablar con nuestro hermano. we need to go and speak to our brother. Y hay varias veces And there are many times cuando yo oro por las personas when I pray for people y ellos me cuentan la necesidad que ellos and tienen. they begin to tell me the need that they have. Me dicen, oh, es que me duele este brazo. And they tell me, oh, it's because my arm's hurting. Puedes orar por mi brazo. Can you pray for my arm? Pero también puedes orar But can you also pray porque no he hablado con mi mamá en 10 años. for me because I haven't spoken to my mom in Y yo 10 les years? digo, And I tell them, Ok, hay que orar por eso primero. okay, let's pray El for that asunto de first. con tu mamá. Your, Antes de orar por what's tu going on brazo. with your mother before Porque we pray no for your importa arm. cuántas oraciones de fe hacemos por el brazo. Because it doesn't matter how many prayers of faith Si we make estamos for this ofendidos arm. con nuestro If hermano, we are offended with our brother, eso detiene la obra de Dios. then that stops the work of God. Eso detiene nuestra ofrenda. That stops our Eso offering. detiene nuestras oraciones. It detains our Y eso prayers. detiene el mover en la área de sanidad And divina. that stops the move in divine healing. Amén. Amen. Amén. Y también And also, hay momentos que hacemos pactos, there are iglesia. times when we make pacts, church. Y esos pactos And those pacts, necesitan ser quebrados. they need to be broken. Pueden ser pactos ocultos. They could be hidden pacts. Puede ser hechicería. It could be sorcery. Cosas de las It tinieblas. could be things of the darkness. La magia blanca, negra, Or white roja, magic, amarilla, red, todas tienen diferentes yellow, cosas. white, magic, whatever color. Y necesitamos quebrar esas cosas. And we need to break Porque these abrimos things una puerta, iglesia. because we open a door, Estamos church. cantando aleluya. We're singing Pero acá hallelujah. al otro lado estamos haciendo una cosa But aquí then on the toda other side, we're doing oculta. something else in the hidden Y and dark. necesitamos quebrar esas cosas. And we need to break these things. Y eso está en Éxodo capítulo 23, And that you iglesia. can see in Exodus chapter 23. Esos pactos y cosas ocultas. Those pacts and those Y hidden things necesitamos soltar. we need to let go of. Amén. Amen. Amén. Creo que el Señor está trayendo revelación a nuestra vida. I Amén. believe the Lord is bringing Y que Él nos revelation está to our hablando lives, right? And He de is acuerdo a su speaking to palabra. us according to His word. Amén. Pero creo que el versículo más conocido And I believe that the most known verse cuando hablamos de la sanidad divina when we speak about divine healing es Isaías 53. is Isaiah 53. Vamos a leer Isaías 53, versículo 4 y 5. We're going to read Isaiah 53, verse 4 and 5. Dice así. Dice, con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado y lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Y quiero que presten atención a esta parte del versículo. Y por sus llagas seremos sanados. Voy a repetir eso de nuevo. Y por sus llagas seremos sanados. And it says like this, yet He Himself bore our sicknesses and He carried our pains, but we in turn regarded Him stricken, struck down by God and afflicted. But He was pierced because of our rebellion, crushed because of our iniquities, punished for our peace was on Him, and we are healed by His wounds. So somos sanados por las heridas del So Señor. we are healed by the wounds of the Lord. Amén. Amen.
Amén. Seremos sanados. We will be healed. Tenemos sanidad, iglesia. We have healing, church. Me puse a pensar I begin to think sobre el proceso que pasó el Señor Jesucristo. about the process that the Lord Jesus went Los through. latigazos. The times that he was beaten. Latigado 39 veces. He was whipped. Whipped. He yeah. was whipped 39 Fue times. azotado. He was whipped. Le pusieron clavos en sus manos y en sus pies. He had nails in his hands and in his feet. Pero ¿sabes por qué el Señor Jesucristo fue crucificado? But you know why our Lord Jesus was ¿Sabes crucified? cuál fue la carga romana que fue puesto sobre él? You know what the Roman weight was that was ¿Sabes put cuál on fue la him? ley que él quebró? You know what the law that he broke was? Primeramente, First off, decían los escribas judíos the Jewish scribes would say que él era un hombre malvado that he was an evil man y que él hacía milagros and that he would do miracles por la obra de Satanás. because of the works of Satan. So, primeramente, So first off, ese era el caso that was the que los case escribas y los maestros de la ley that the teachers of the law and the scribes trajeron sobre Jesús. brought upon Jesus. Y también And also, fue puesto un cargo sobre Jesús weight on Jesus was put porque él estaba tratando de establecer su propio reino. because he was trying to establish his own kingdom. Y decían los escribas y los hombres de la ley, And the scribes and the man of law, él dice que él es un hijo de Dios. they would say, he says that he is a man Y of que él God, tiene a su child reinado. of God, and that he has his kingdom. Y que este reinado And that this kingdom quiere deshacerse de reinado y el imperio romano. wants to get rid of the kingdom and the Roman Empire. Pero me pongo a pensar sobre esto, But I iglesia, begin to think about this, church, que el cargo que fue puesto sobre Jesús that the charge that was placed upon Jesus fue porque él estaba sanando. was because he was healing. Él estaba sanando personas. He was healing people. Y decían los escribas, And the scribes would say, él es una persona malvada. he is an evil man. Él está haciendo hechicería. He is doing Él sorcery. está usando las obras de las tinieblas. He is using the works of the darkness. Pero también But also, él quiere establecer su propio reino. he wants to establish his own kingdom. Pues sí es cierto, iglesia. And it is true, El church. Señor quiere establecer su propio He reino does wants to establish his own en nuestro kingdom corazón. in our hearts. Y necesitamos invitar el reino de Dios. And we need to invite the kingdom Y of por God. eso estoy pensando sobre Isaías 53. And that is why I'm thinking about Isaiah Porque 53. por sus llagas somos sanados. Because of his wounds, we Por are las cargas healed. que recibió el Señor Jesucristo, Because of the charge and the weight that our Lord Jesus bared, recibimos sanidad. then we received ¿Y healing. cuál fue la carga? And what was the weight, La the carga charge? fue que él quería poner su propio reino. The charge was that he wanted to place his own Y es lo kingdom. que nosotros necesitamos invitar, And iglesia. that is what we need to invite, El church. reino de Dios. The kingdom of God. Así vamos a activar And that is how we will activate este versículo en Isaías 53. this verse of Que Isaiah por sus 53, llagas somos that sanados. because of his wounds we Venga are tu healed. reino. Come your kingdom. Hágase tu voluntad, May your will be done aquí en la tierra como en el here cielo. on earth like it is in heaven. Y quiero terminar con esto. And I want to finish with this. Puestos de pie. You can stand on your feet. Y vamos a tener un tiempo de oración. We're going to have a time of prayer. Porque ¿cuál es el proceso? Because what is the process? Ya hablamos de los obstáculos. We spoke about the obstacles. Ya hablamos de la manera que el Señor sana. We spoke about the way that the Podemos ir Lord directamente heals, con el Señor. that we can go directly to Pero the también Lord, Él usa las but personas. he also uses people. So quiero darles algunas pautas para terminar. So I want to give you a couple facts to finish. Primeramente, iglesia, First off, church, necesitamos buscar a Jesús. we need to seek Jesus, Buscar el Salvador. to seek the Savior. Amén. Amen. Es cuando buscamos al Salvador It's when we seek the Savior que encontramos el sanador. that we find the healer. Voy a repetir eso de We'll nuevo. repeat that again. Cuando buscamos el Salvador, When we seek the Savior, encontramos el sanador. we find the healer. Amén. Amen. Número 2, Number 2, tener fe en Él. to have faith in Him. El Señor usa a los hombres.
God uses men. El Señor usa a los hombres ungidos, God uses anointed men, las mujeres ungidas. anointed women. Pero es el Señor el que sana. But it is the Es Lord Jesús who el que heals. sana. It's Jesus who heals. Amen. Amen. Tenemos que tener fe en Él, We need to have faith in fe Him. en el Hijo de Dios. Faith in the Son of God. Amen. Amen. So tenemos que buscar, So we need to seek. tenemos que tener fe We need to have faith. y luego nos necesitamos mover por fe. And then we need to move by Porque el faith. Espíritu Santo Because the Holy Spirit nos guía guides us. y Él nos dice, And He tells us, toma ese paso de fe. take that step of faith. Necesitamos movernos por We fe, need to iglesia. move by faith, church. So vamos a orar. So let's pray.